Transformar las creencias limitadoras. En última instancia, transformamos las creencias limitadoras y nos inmunizamos a los virus mentales cuando expandimos y enriquecemos nuestro modelo del mundo y percibimos con mayor claridad nuestra identidad y nuestras misiones. Las creencias limitadoras, por ejemplo, son a menudo desarrolladas con el objetivo de complementar algún propósito positivo, como el de protegerse, establecer límites, dotarse de poder personal, etc. Reconociendo estas intenciones profundas y actualizando nuestros mapas mentales para incluir otras formas más eficaces de complementarlas, las creencias pueden ser a menudo cambiadas con un mínimo de esfuerzo y sufrimiento. Muchas creencias limitadoras surgen como consecuencia de preguntas sin responder sobre el cómo, es decir, cuando una persona no sabe cómo cambiar su comportamiento, es fácil que elabore la creencia de que este comportamiento no puede ser cambiado. O si una persona no sabe cómo cumplir determinada tarea o función, lo más probable es que desarrolle la creencia de que es incapaz de completar esa tarea con éxito. Así pues, también resulta a menudo importante proporcionar las respuestas a una serie de preguntas sobre el cómo para ayudar a la persona y transformar sus creencias. Por ejemplo, para tratar con una creencia es como peligroso mostrar mis emociones, deberé mostrar y responder a la pregunta ¿cómo puedo mostrar mis emociones y mantener al mismo tiempo la seguridad? Intención positiva, suposiciones y presuposiciones, creencia limitadora y creencia actualizada. Nuevas respuestas acerca de preguntas sobre cómo. Las creencias limitadoras pueden ser transformadas o actualizadas mediante la identificación de la intención positiva y de las presuposiciones subyacentes en la creencia y proporcionando alternativas nuevas respuestas a preguntas sobre el cómo. Las creencias, tanto las potenciadoras como las limitadoras, son a menudo construidas mediante la realimentación y el refuerzo procedentes de otras personas significativas para nosotros. Nuestros sentidos de identidad y misión, por ejemplo, vienen a menudo a definirnos por otras personas importantes o mentores, que nos sirven como puntos de referencia para los sistemas mayores de los que nos percibimos como miembros. Debido a que la identidad y la misión forman el marco mayor que circunda nuestras creencias y nuestros valores, establecer o cambiar relaciones significativas puede ejercer una fuerte influencia sobre las creencias. Por consiguiente, calificar o alterar relaciones clave, así como los mensajes recibidos en el contexto de las relaciones, suele facilitar de forma espontánea cambios en las creencias. Establecer nuevas relaciones a menudo parte importante en la promoción de un cambio de creencias perdurable, sobre todo cuando se trata de relaciones que proporcionan soporte positivo al nivel de identidad. Este es precisamente uno de los principios básicos de la técnica de cambio de creencias denominada reimpronta de la programación neurolingüística. En resumen, las creencias limitadoras pueden ser actualizadas y transformadas mediante identificación y reconocimiento de la intención positiva subyacente, identificación de cualquier presuposición o suposición no verbalizada o inconsciente que sirva de base para la creencia limitadora, expansión de la percepción de las cadenas de causa y efecto o de las equivalencias de criterio relacionadas con la creencia limitadora, aportación de información sobre cómo en relación con las alternativas para el cumplimiento de la intención positiva o el propósito de la creencia limitadora. Clarificación o actualización de las relaciones clave que dan forma al propio sentido de misión y propósito, junto con la correspondiente recepción de apoyo al nivel de identidad. Expectativas. La creencia, tanto las limitadoras como las potenciadoras, están relacionadas con nuestras expectativas. Expectativa significativa, anhelo o deseo de que produzca un resultado o un acontecimiento. Según el diccionario Webster, implica un alto grado de certeza hasta el punto de realizar preparativos o anticipar ciertas cosas, acciones o sentimientos. Las expectativas influyen sobre nuestro comportamiento de diferentes modos, dependiendo de hacia dónde se dirijan. Según Sigmund Freud, 1983, señaló que algunas ideas comportan un sentimiento de expectativa. Tales ideas son los de dos clases: ideas sobre mí haciendo esto o aquello, que denominamos intenciones, e ideas sobre que suceda
tal o cual cosa, que denominamos expectativas, el sentimiento a ellas unido depende de dos factores. En primer lugar, del grado de importancia de que el resultado tenga para mí. En segundo lugar, del grado de incertidumbre inherente a la expectativa sobre ser resultado. Las creencias y las expectativas de las personas sobre los resultados, así como sobre sus propias capacidades personales, juegan un papel importante en su capacidad para alcanzar estados deseados. La distinción de Freud entre intenciones y expectativas se refiere a lo que en psicología cognitiva moderna, Bandura 1982, se conoce como expectativa de eficacia propia y expectativa de resultado. La expectativa de resultado es fruto de la estimulación formal y personal de que determinado comportamiento conducirá a determinado resultado. La expectativa de eficacia propia está relacionada con la convicción de que es posible desarrollar con éxito el comportamiento desarrollado para que se produzca el resultado esperado. Relación entre expectativa de eficacia propia y expectativa de resultado. Persona, comportamiento a resultado. Expectativa de eficacia propia y expectativa de resultado. Estas creencias y expectativas determinan a menudo la cantidad de esfuerzo que la persona está dispuesta a invertir, así como la duración de su esfuerzo cuando se encuentre en situaciones difíciles o estresantes. En las actividades autogestionadas, por ejemplo, las personas que se sienten escépticas acerca de la probabilidad y posibilidad de que se produzca el resultado de sus capacidades para lograrlo, tienden a minar sus propios esfuerzos cuando se aproximan a sus límites. Por ejemplo, la falta de expectativa de resultado conduce a un sentimiento de desesperanza, que hace que la persona se abandone a la apatía. La ausencia de expectativa de eficacia propia, por su parte, conduce a un sentimiento de inadecuación que hace que la persona se sienta impotente. Las expectativas fuertemente positivas, en cambio, pueden llevar a personas a invertir un esfuerzo extra y a liberar capacidades dormidas. El fenómeno conocido como efecto placebo constituye un buen ejemplo de expectativas conscientes. En este caso, se le suministra al paciente un falso fármaco sin ningún ingrediente terapéuticamente activo. Sin embargo, si esa persona cree que el fármaco es real y espera mejorar con él, a menudo comienza a evidenciar mejoría física real. De hecho, algunos estudios sobre el efecto placebo hablan de resultados francamente espectaculares. En estos casos, las expectativas de la persona activa capacidades de los comportamientos latentes, pero nunca antes utilizadas. Con respecto al cambio y al aprendizaje, la expectativa de resultado está relacionada con el grado en que la persona espera que las capacidades y los comportamientos que está aprendiendo en los que está implicado lleguen realmente a producir los beneficios deseados dentro del entorno sistémico que constituye su realidad. La expectativa de eficacia propia se relaciona con el grado de confianza que uno mismo tiene en su propia eficacia o capacidad para aprender las nuevas habilidades o bien para incorporar los comportamientos necesarios para alcanzar el resultado deseado. Conseguir los resultados codiciados en situaciones difíciles por medio de una actuación eficaz contribuye a reforzar la confianza en uno mismo en las capacidades que ya tiene. Ello se debe a que, aún poseyendo las capacidades necesarias, por lo que en general no desarrollaremos nuestro propio pleno potencial. Solo bajo condiciones que pongan a prueba nuestros límites descubriremos lo que somos capaces de hacer. Las expectativas relacionadas con los resultados esperados del propio comportamiento constituyen la fuente primordial de motivación. Desde este punto de vista, lo que hace la persona y el modo en que siente dependerán el valor que otorguen y de las causas que atribuyan las consecuencias anticipadas. Unas expectativas de resultado fuertes y positivas, por ejemplo, motivarán a la persona a desarrollar un esfuerzo adicional con la esperanza de alcanzar algún estado deseado. Por otro lado, las consecuencias esperadas y percibidas como negativas conducirán a la abstención y a la apatía. Desde la perspectiva de programación neurolingüística, las expectativas constituyen un ejemplo clásico de la relación entre mapa y territorio, así como la influencia de los mapas sobre el comportamiento. Según la PNL, la expectativa es un mapa mental que relaciona acciones y consecuencias futuras. Este mapa
reflejaría nuestro propio comportamiento, los resultados de nuestro comportamiento o acontecimientos que nos pueden suceder. Cuando estos mapas son muy fuertes, son capaces de influir sobre nosotros, son con más fuerza que la propia realidad que nos rodea. Todos creamos expectativas y esperamos que el mundo se adapte a ellas. Las diferencias entre el mundo en general y las expectativas que construimos en nuestro respecto a él son la base de muchos de los quebrantos de nuestra vida. Como señala Richard Bandler, cofundador de la PNL, los contratiempos requieren una planificación adecuada. Anticiparse a una perspectiva de éxito o fracaso constituye asimismo la base para lo que se conoce como profecías que se cumplen. Veamos pues que las expectativas actúan como otro tipo más poderoso marco en torno a nuestras experiencias, que influyen o determinan de muchas formas la experiencia y los juicios que extraemos de esas mismas experiencias. El conocimiento del impacto de las expectativas ha sido utilizado durante los siglos para influir sobre las percepciones de la gente, así como para condicionar evaluaciones, determinados sucesos y situaciones. Veamos, por ejemplo, algunos comentarios de Adolf Hitler en su Mein Kampf. La capacidad perceptiva de las grandes masas es tan solo muy limitada. Su capacidad de comprensión es corta. Su capacidad para el olvido es, en cambio, grande. Como consecuencia de ello, toda propaganda eficaz tiene que limitarse a unos cuantos puntos repetidos como eslóganes hasta la saciedad, hasta que el último de los hombres sea capaz de entender lo que se quiere decir con cada una de esas palabras pocas. Tan pronto como sacrifica ese principio fundamental y trata de ser versátil, ese efecto desaparece y las masas nunca podrán digerir ni recordar el material que les está ofreciendo. Por consiguiente, el resultado quedará debilitado y finalmente eliminado. Cuanto más complejo sea el argumento de su representación, más minuciosamente deberán ser diseñadas las tácticas desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, fue un grave error ridiculizar al enemigo, tal como hacía propaganda austriaca y alemana en publicaciones cómicas. Fue una estrategia fundamentalmente errónea porque cuando el combatiente se enfrentaba al adversario real, recibió una impresión completamente distinta, lo cual pasó su terrible factura, puesto que el soldado alemán, ante la impresión directa de resistencia del enemigo, se sintió engañado por quienes hasta aquel momento habían temido la responsabilidad de informarle, con lo que, en lugar de ver reforzada su combatibilidad e incluso su firmeza, ocurrió todo lo contrario. El hombre se desesperó. En cambio, la propaganda de los británicos y los norteamericanos fue acertada al presentar a los alemanes ante su pueblo como bárbaros y unos. Preparó el soldado individual para los horrores de la guerra y lo preservó del desengaño. El arma más terrible que pudiera emplear contra él no sería ya más la prueba de la información de que previamente había sido recibido, lo cual venía a reafirmar su creencia en la veracidad de afirmaciones de su gobierno, reforzando por otro lado su furia y su odio hacia el enemigo atroz. Y es que el efecto cruel del arma de su enemigo, que tuvo que conocer por propia experiencia, le iba apareciendo gradualmente como la evidencia de la ya pronunciada brutalidad de los unos del bárbaro enemigo, sin percatarse en cambio ni por un instante de que tal vez e incluso probablemente sus propias armas tuvieran un efecto aún más terrible. De este modo, el soldado británico nunca llegó a tener ni por un instante la impresión de que su país le había engañado, lo cual sí sucedió por desgracia entre los combatientes alemanes, hasta el extremo de que acabaron por rechazar todo lo que viniera del propio bando como engaños y palabrería. Kramt. No cabe duda de que buena parte de la influencia de Hitler como líder, procedente de su visión, comprensión y aplicación de los propios principios subyacentes en el poder de la palabra, por fortuna ha pasado a la historia como ejemplo arquetípico del mal uso de estos principios. Las declaraciones que acabamos de leer ilustran el impacto de las expectativas como
marcos que influyen sobre las conclusiones que las personas extraen de sus experiencias. Los soldados alemanes se sintieron contrariados, engañados y descorazonados al descubrir que sus adversarios no eran los estúpidos bufones que se les había inducido a esperar. La experiencia directa de los soldados británicos, en cambio, confirmaba sus expectativas de que se iban a enfrentar a unos brutales, los cuales reforzó su furia y su odio hacia el enemigo. Nuestras expectativas ejercen, pues, un fuerte impacto tanto sobre nuestra motivación como sobre las conclusiones que derivamos de nuestras experiencias.